Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial en directo de Canal 9 Soria, con esta noche electoral tan apasionante en la que se decide el futuro de Castilla y León, el futuro de Soria y los próximos 4 años de gobierno de nuestra comunidad. 82 procuradores, uno más que en las pasadas elecciones del 13 de febrero de 2022, que se elegirán a través de los resultados de estas urnas. Muy buenas noches, Adrián del Cura. Hola, Naster, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a todos los ciudadanos que nos están siguiendo a través de Canal 9 Soria para conocer de cerca los resultados electorales en unos momentos en los que estamos muy pendientes también de conocer pues, el escrutinio. Ya vamos teniendo bastantes datos que ofrecerles, va bastante avanzado. Por ejemplo, ya en Soria tenemos el 25% escrutado, un poquito más en Castilla y León, ya hemos subido ya de ese 25 que llevamos hace tan solo unos instantes. Los datos van muy rápido, intentaremos seguir con la misma dinámica para poder ofrecerles al instante cada uno de ellos. Pues sí, porque además este año en estas nuevas elecciones hemos tenido un aumento considerable de la participación aquí en Soria de casi un 10% más. Por el momento, como bien decías, Adrián, tenemos ese escrutinio que roza el 25% en Soria. Son unos resultados provisionales con los que contamos y de este modo, si Soria tiene 5 procuradores, y esto ha dado un vuelco en los últimos minutos, el Partido Socialista conseguiría 2 de ellos, uno el Partido Popular, otro Soria Ya y otro Vox. Hace unos instantes, cuando revisábamos estos datos, el Partido Popular era el que tenía 2 procuradores y no el Partido Socialista, repartiéndose el resto de partidos uno de ellos. Hemos superado el 25% del escrutinio en Soria, ahora rozamos prácticamente el 27%, un 26,74%. Un tercio ya, superamos en Castilla y León, 33,41, y ojo porque también se produce, claro, hay que decirlo todo con las cautelas de ese porcentaje que llevamos, hasta que lleguemos a un porcentaje 80-85, ya podríamos hablar de datos prácticamente definitivos, pero con el tercio del escrutinio el PSOE ganaría uno, tendría un procurador más que en las anteriores elecciones de 2022, 3 más tendría el PP, 1 más tendría, en este caso, Vox, y mantendría los 3 la Unión del Pueblo Leonés, por Ávila 1, y caería Soria Ya con 2 menos. Unos resultados que, como les decimos, son provisionales porque, por ejemplo, hace escasos minutos la Unión del Pueblo Leonés había perdido uno de esos 3 procuradores que mantenía el año pasado y ahora, con estos resultados, se confirma que de momento se mantiene. ¿El resultado en otras provincias? Pues el Partido Popular de momento obtendría en León, por ejemplo, 4 procuradores y otros 4, el Partido Socialista, estarían empatados. Un empate que también se daría en Zamora, que se daría en Valladolid y que también sucedería en Palencia. Las únicas mayorías de momento que tiene el Partido Popular en Burgos, Segovia, Ávila y Salamanca, mayoría que tiene de momento, con los datos escrutados, el Partido Socialista, en una jornada electoral que, bueno, pues también ha estado marcada, entre otras cosas, por el tiempo, que parecía que teníamos una borrasca que podía condicionar. La verdad es que, bueno, pues por lo menos ha habido un tiempo fresco, podríamos decir, en toda la comunidad, particularmente también en Soria, pero ha salido el sol, ha propiciado que también mucha gente, sobre todo en los datos de participación que lo hemos estado siguiendo a lo largo de toda la jornada de hoy, tanto a las 11:30, que era una hora un poco temprana, como los datos de las 2, que ya nos da un poco el adelanto de la hora del vermú, que ya sabemos que en Soria pues mucha gente aprovecha, va a votar y luego después va a el vermú en la jornada dominical. Pues en ambas, la provincia de Soria ha sido la que llevaba unos resultados mayores que en el resto de las provincias. No ha sido así a partir de las 6 de la tarde, en el que, bueno, en ese momento de las 6 de la tarde, pues ya nos han adelantado otras provincias y Soria era la cuarta en cuanto a la participación. Como decíamos, ha sido una jornada muy intensa. Los colegios electorales abrieron las puertas a las 9 de la mañana y hemos tenido diferentes avances informativos a lo largo de la jornada. Así que, si les parece, vamos a realizar un poco cronología de todos estos hechos. Comenzábamos la mañana con esa rueda de prensa por parte de los miembros de la Junta de Castilla y León, que nos ofrecían algunos datos, sobre todo en lo que tiene que ver con el censo electoral. Así que vamos a verlos. A esta hora, el porcentaje de participación en el global de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León
es del 12,63%, lo que supone un incremento de 1,33 puntos con respecto a las elecciones celebradas el 13 de febrero del año 2022. Vamos ahora con Soria. En Soria, en esta circunscripción, el porcentaje de voto es del 13,80% sobre el censo, que en comparación con las anteriores elecciones del año 2022, a esta misma hora, plantea un incremento de 1,60 puntos porcentuales. En el conjunto. Pues como ven, estos son los datos que teníamos en ese primer avance de las 11:30 de la mañana, con un 12,63% de los electores que había votado, con una subida de 1,33 puntos con respecto a las elecciones del pasado 13 de febrero de 2022. Y bueno, pues datos que mientras vamos escuchando un poquito cómo ha ido la mañana, vamos actualizando con 38 prácticamente por ciento escrutado en Castilla y León. Sigue con mayoría, aunque no absoluta, el Partido Popular, ganaría 3 procuradores, uno ganaría el Partido Socialista con 29, sumaría uno más, 34 el PP. En cuanto a Vox, de los 13 pasa a 14, suma 1 y se mantiene por parte de Unión del Pueblo Leonés los 3, por Ávila 1, sigue perdiendo 2, Soria ya. Por cierto, no lo he dicho antes, pero saldrían del hemiciclo tanto Podemos como Ciudadanos. Eso en cuanto a los resultados de Castilla y León. Si continuamos con las cifras de Soria, tenemos prácticamente en Soria ya un tercio de los votos escrutados. En este caso, el Partido Socialista por el momento lleva 4.868 votos conseguidos. Continúa manteniéndose con esos 2 procuradores. Como les decimos, el Partido Popular le sigue muy de cerca con 4.649 votos, con un procurador por el momento. Soria ya pierde, como decía Adrián, esos 2 procuradores respecto a los 3 que obtuvo en el año 2022. Soria ya tiene ahora mismo 2.762 votos y le sigue muy cerca también Vox, que ganaría un procurador, porque recuerden que en las elecciones de 2022 por Soria no contó con ninguno, consiguiendo por el momento 2.348 votos. Luego existen otras formaciones que no tendrían representación parlamentaria, como puede ser Se Acabó la Fiesta, que de momento en Soria, en la provincia, ha conseguido 130 votos. Izquierda Unida, esa coalición que teníamos de Más Sumar, con 100 votos. Le sigue Podemos con 68 votos, Escaños en Blanco con 39, Pacma con 27, Partido Castellano Tierra Comunera con 20 votos, 9 Castilla y León con 18 votos y Ciudadanos con 12 votos. Des en cuenta también de lo apretado que está siendo esta jornada en la provincia de Soria, porque si en los anteriores comicios teníamos a Náster 3 formaciones que pugnaron por esos procuradores, por los 5 procuradores, en esta ya tenemos 4 formaciones. Ha entrado Vox y de hecho el último procurador lo ganaría Vox, pero fíjense lo cerca que están unos de otros, que el siguiente, con el casi 35% escrutado, tan solo sería a 36 votos, sería el Partido Popular, el siguiente que tendría ese procurador. La cercanía está muy próxima en cuanto al número de votos en la provincia de Soria. Sí, y por el momento estamos conociendo también que en Castilla y León, con el 33% escrutado, como decíamos, el Partido Popular ganaría con 34 escaños, muy lejos de los 42 procuradores que necesitaría para conseguir una mayoría absoluta. Sí que le darían las cuentas para sumar quizá con Vox, que conseguiría 14 procuradores, y el PSOE obtendría esos 29 procuradores. No sería la debacle tan grande como se esperaba. Quizá algunos analistas esperaban que la debacle del Partido Socialista fuera más grande, pero hay que entender que Castilla y León es un territorio complejo y diferente a Extremadura y a Aragón. Por eso, durante esta campaña electoral hemos visto en nuestros candidatos y en nuestros líderes mucha incertidumbre, muchas dudas respecto a lo que iba a pasar. Muy pocos han querido mojarse ofreciendo sus porras y dando esos datos, así que todavía habrá que esperar para comprobar si se mueven mucho esos datos que están ustedes viendo en pantalla, esos 34 escaños para Alfonso Fernández Mañuco, para el Partido Popular, 29 para Carlos Martínez, 14 para Vox y ese escaño que tendría Soria ya. Recordemos también que la UPL por el momento se mantiene con 3. Así están las cosas, tanto en Castilla y León como en Soria, en este momento en el que decimos 35%
En cuanto al voto escrutado en la provincia de Soria, estamos hablando de ya un 46,5, 46,54 en Castilla y León, con bueno, pues, datos que se van ya quedando reflejados. Ahí están viendo también los datos en pantalla de Soria, de los procuradores que tendríamos por parte de la provincia de Soria. Y bueno, pues en cuanto al resto de provincias, bueno, hablando de participación, por cierto, estábamos viendo porcentajes de participación. El de Soria normalmente suele ser un porcentaje alto con respecto al resto de provincias. La verdad que en Soria la educación democrática en este sentido parece que se mantiene con respecto al resto de Castilla y León, en el sentido de que son muchos los que pues, optan a votar, pero la verdad que es que el incremento con respecto a las de 2022 se ha notado. Quizás ya no solo a lo largo de toda la mañana, en el resto de la jornada. Quizás sea también el efecto Carlos Martínez, aunque tenemos que recordar que aquí en Soria hemos tenido la fortuna, en este caso también de ser protagonistas. Lo fuimos en 2022 con ese tremendo resultado de Soria ya, y continuamos siéndolo, porque recordemos que además Carlos Martínez está siguiendo muy de cerca este recuento, porque se encuentra en Soria capital. No ha querido irse y desplazarse hasta Valladolid, sino que él se encuentra aquí, algo que también ha hecho Alfonso Fernández Mañueco. Él siempre sigue estos resultados desde su tierra natal, desde Salamanca, y los únicos que se encuentran en este momento en Valladolid son los miembros de Vox. Si no me equivoco, Carlos Pollán se encuentra haciendo este seguimiento de los resultados de las elecciones desde la sede de Valladolid. Por cierto, tenemos que recordarles que tendremos a nuestros equipos desplegados por las diferentes sedes de nuestra capital. El Partido Socialista, en este caso, realizará sus declaraciones y ese seguimiento electoral. Ha establecido su cuartel general en el Hotel Convento San Francisco, porque la sede, ya ante tanta expectación, se quedaba pequeña, así que han optado por vivir esta jornada, no sabemos si festiva o no, lo decidirán los resultados y las urnas, en este lugar muy próximo a la dehesa. De momento, si nos atenemos a los resultados de ahora mismo, la verdad que festiva para el Partido Socialista. Incluso en el municipio de Soria, los votos le están otorgando la victoria al Partido Socialista, con 2.000, casi 300 votos, con casi el 40% dentro del municipio de la capital. Le sigue Soria ya, con casi con más de 1.300 votos, 1.351, fíjese, 1.320 tiene el PP, o sea, están muy cerquita unos de otros, y 600 tendría Vox en la capital. Estamos hablando con un 30%, casi 31% escrutado en el municipio de Soria. La verdad que ha habido muchos municipios que ya han ido terminando, lógicamente los más pequeños a la hora de ser recontados por parte de la Junta Electoral dentro del juzgado, pues van bastante más rápidos. Quizás de los más rápidos hayan sido, por ejemplo, el que ha terminado pronto y el que de momento a las 6:30 de la tarde nos ofrecían los datos. De las 6 de la tarde, el único que habían votado al 100% era en la Quiñonería. Y mira que normalmente en otros municipios también ya por la mañana cierran todo, pero este año, pues bueno, el único que ha cerrado al 100% a esa hora, luego ya obviamente tenemos datos del resto, con el 100% de la participación por parte de todos los vecinos de la Quiñonería. Ha sido también una jornada sin incidencias, ha sido una jornada tranquila de votación tanto en Castilla y León como en nuestra provincia de Soria. Como decimos, una provincia muy dispersa, con esos 183 municipios en los que se han constituido todas las mesas electorales con aparente normalidad, y en la que nos decían también los miembros de esas mesas electorales que ha acudido mucha gente a votar. Teníamos a todos los candidatos precisamente esta misma mañana por Soria que acudían. Carlos Martínez lo hizo aquí en el Colegio Fuente del Rey, en la sede de la calle Balonsadero. También Benito Serrano, presidente del Partido Popular de Soria, votó en su colegio en Golmayo. Lo hizo Ángel Ceña más temprano, a las 10 menos cuarto de la mañana, también aquí en Soria capital. Y el candidato de Vox lo ha hecho también en Villasayas, en su pueblo. Por su parte, Rocío Lucas votó en San Esteban de Gormaz. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que nos dejaba esta jornada, que, como les decimos, ha sido una jornada tranquila y estable. Tenemos noticia, Ana Esther, porque con más del 50% escrutado en Castilla y León, hay cambios. Gana 2 el Partido Socialista, sube a los 30 procuradores, ganaría 2 más que las anteriores. El Partido Popular subiría a los 33, se mantiene con 14, ganando 1 más que en los anteriores comicios Vox.
Tenemos a UPyL, que sigue con 3, por Ávila 1 y sigue Soria ya con 1. Pero ha habido ese cambio que le ha ganado, en este caso, 1 el Partido Socialista al Partido Popular. Muy disputadas están otras provincias de nuestra comunidad. Decíamos que de momento existe un empate entre el Partido Socialista y el Partido Popular en León, 4 escaños para cada uno. Un empate también en Zamora, Partido Socialista y Partido Popular, 3 escaños para cada uno. En Valladolid, 6 escaños para cada uno. En Palencia, 3 para cada uno, y la sorpresa es, también debido a este vuelco, que ganaba el Partido Popular en la provincia de Segovia, pero ahora el Partido Popular conseguiría 3 escaños y otros 3 el Partido Socialista. Por su parte, en Ávila se mantiene con 3 escaños el PP, en Salamanca, con tierra de Alfonso Fernández Mañueco, con 5 escaños se mantendría el PP, y en Burgos 5 escaños serían para el PP. Como decimos en Soria, la mayoría sería para el PSOE, con 2 procuradores. Por cierto, que hablábamos antes de la campaña electoral y la verdad que bueno, pues hemos tenido la oportunidad de seguirla de cerca, de seguir a los diferentes líderes, ya no solo los candidatos, sino también líderes nacionales que se han acercado. Es el caso de Pedro Sánchez, el actual presidente de España y también secretario general del Partido Socialista, también en este caso el presidente del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, también Santiago Abascal por parte de Vox. Y la verdad que han centrado mucho Castilla y León dentro del debate nacional, como están haciendo también con otras comunidades, como hemos visto anteriormente con Extremadura y Aragón. Aún estábamos pensando también a ver si se iba a producir situaciones similares a las de Aragón y a las de Extremadura. De momento, bueno, pues estamos viendo que los números le están dando todavía al Partido Popular en esa alianza, previsiblemente, y dicen todos, más que segura, pero previsiblemente lo tenemos que dejar ahí hasta que no se acuerde todo y se firme para poder hacer ese gobierno de coalición. Habrá que esperar para ver con cuántos procuradores se mantiene Vox, porque por el momento solo ganaría 1, dependiendo de todos, del resultado final de los procuradores que consiguiera Vox, estaría en una mejor o peor posición para negociar todas las consejerías. Recordemos que había pedido 3 en las anteriores elecciones y veremos a ver en qué deriva todo esto. Por el momento, uno de esos nuevos escaños, bueno, el nuevo escaño sería también en la provincia de Soria, porque no contaba con procurador, y en este caso Miguel Contreras, de momento, entraría a formar parte de las Cortes de Castilla y León. También se abre un escenario nacional importante. Castilla y León, siempre ha dicho Carlos Martínez que no le asustaban los resultados de Extremadura o de Aragón, porque Castilla y León es una comunidad autónoma totalmente diferente, y es cierto. Nuestras condiciones geográficas son muy diferentes a las que pueden tener otras comunidades, que quizá también tengan más sentimiento de identidad común. En Castilla y León estamos viendo que a cada una de las provincias le cuesta quizá tener ese sentimiento de mayor unión, de comunidad autónoma. Sí, lo vimos a lo mejor quizás en Aragón, porque la chuta aragonesista sí que la verdad que ganó, incrementó el número de votos, no siendo también un partido a la hora de la composición del gobierno relevante, pero sí se vio también ese incremento que recogió precisamente pues también de la derrota del Partido Socialista, no en el caso a lo mejor de Extremadura, en el que a lo mejor tampoco esa identidad, sí tienen la identidad como comunidad autónoma, pero no quizás tengan un partido a lo mejor histórico o un partido de reciente creación que haya aunado también un poco el descontento que se haya podido generar entre los dos partidos tradicionales, entre el Partido Popular y Partido Socialista. En el caso de Soria ya lo vimos en los anteriores comicios, pues ese vuelco por parte de Soria ya, sacando de esos 5 procuradores 3, pero claro, había que analizar también, y esto será motivo también de análisis posteriores a lo largo de las próximas semanas, de si ha habido un efecto de desinfle, si se ha desinflado, si se ha deshinchado también el efecto de Soria ya, con motivo también pues de los últimos años, de las políticas que se hayan podido ejercer o no, de lo que ha podido llevar a cabo Soria ya dentro de las Cortes de Castilla y León o no. Entonces, el motivo que quedará también para análisis para las próximas. De momento lo que podemos analizar, 45%, si no me cambia a mí el resultado. Bueno, en Castilla y León ya tenemos casi el 60%, sigue con los procuradores que decíamos. En el caso de la provincia de Soria, tenemos ahora mismo pues el 53% ya escrutado,
del total de los votos y seguimos pues ese reparto de 2 para el Partido Socialista, 1 para el Partido Popular, 1 para Soria Ya, otro para Vox, la candidatura más cercana para poder conseguir procurador, la del Partido Popular, ahora ya a casi 300 votos. Soria Ya, un caso que fue bastante llamativo hace 4 años cuando consiguieron esos 3 procuradores y ganaron muchísimos votos en la provincia de Soria, pero bueno, prácticamente 20.000 votos consiguieron en Soria, pero que quizá le obligue, si estos resultados se mantienen y pierde esos 2 procuradores, a reconfigurar las listas de cara al año que viene. Recordemos que anunció en campaña electoral que se va a presentar a las elecciones municipales del próximo año 2027. Si estos resultados se mantienen, si Soria Ya pierde 2 procuradores, esto tampoco significa que no vaya a sacar un buen resultado en las elecciones municipales, pero quizás sí que tenga que reconfigurar un poco el proyecto que presente a estas elecciones municipales. Y puede ser también que haya parte del electorado que haya castigado con su voto a Soria Ya por no haberse presentado a las elecciones municipales de 2022. Algunos de los sorianos con los que hemos hablado en la calle nos han dicho, pues quizá me hubiera gustado que a las elecciones de 2023 se hubiera presentado también Soria Ya, hubiera presentado candidatos, aunque hay que reconocer que es muy complejo presentar candidatos a todos los municipios de la provincia de Soria. Es realmente difícil. Creo que las razones, bueno, podrán ser varias dependiendo de cada uno de los electores que pues, depositaron su confianza en Soria Ya y que puedan pues explicar cada uno de ellos va a ser muy difícil. La única forma de poder explicarlo, aunque sea grosso modo, por decirlo así, son las urnas, son los comicios, son las elecciones de este día de hoy, de este 15 de marzo, en el que de momento, pues bueno, estamos también viendo, por ejemplo, en la capital que hablábamos antes, de que ahora ha pasado a segunda formación el Partido Popular por encima de Soria Ya. La diferencia, la verdad, que es muy escasa en cuanto a votos, apenas algo menos de 100 votos, lo que les separa. Victoria de momento con el 38% para el Partido Socialista en la capital. En el caso de la provincia de Soria Ya tenemos 56% escrutado, que es un porcentaje bastante importante, pero la verdad que parece que va más rápido casi Castilla y León que Soria. Llevamos ya 62% escrutado, nos queda ya cada vez menos en esta noche electoral. La verdad que cuando las elecciones iban agrupadas, cuando estábamos pendientes de tanto los municipales como las regionales, o incluso también las nacionales, se nos iban las noches electorales bastante más largas, ¿verdad? Así es, pero bueno, estas también son muy intensas, quizá más si cabe este año por tener a Carlos Martínez, el candidato por el Partido Socialista, aquí en Soria y ser soriano. Y me llama mucho la atención ahora mismo, si miramos los datos de la provincia de Soria, están muy cerca unos de otros. Por ejemplo, Vox lleva 4.000 votos, es la cuarta fuerza por la provincia de Soria, pero es que Soria Ya lleva 4.838, la diferencia no es tan grande, son 800 votos. 600 votos separan al Partido Popular del Partido Socialista. Ahí se decide quién conseguirá esos 2 procuradores. 7.614 votos lleva el Partido Popular y 8.223 por el momento el Partido Socialista. Las cifras pueden dar un giro en cualquier momento. Está lejos de sacar procurador cualquier otra formación, pero la que más votos está también alcanzando justo por debajo de todas las que tienen opción de procurador, es Acabó la Fiesta. Y ojo porque, claro, son más votos incluso que los que tiene Izquierda Unida, que ha ido también junto en coalición con Sumar y también pues, con otras formaciones, y en el caso de Podemos Alianza Verde, que también pues, presentaron su candidatura en Soria. Y en la provincia, de momento, 125 votos, en el caso de Izquierda Unida, 149, se acabó la pista, 214. Luego ya pues entraremos en formaciones, como decíamos antes, escaños en blanco, PACMA y demás, pero vamos, dentro de las que quedan justo fuera de la opción de procurador, la verdad que por parte de la izquierda están perdiendo más votos de los que han tenido en otros comicios. Y precisamente ahora mismo nos acaba de llegar información del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que nos avisa de que 14 personas han sido atendidas en los colegios electorales de Castilla y León en una jornada en la que a priori ha sido tranquila. En Soria, a las 5 menos cuarto de la tarde, se ha atendido en la sede electoral del Ayuntamiento a un varón de 70 años que ha sufrido
una caída. El resto de atenciones han sido a una mujer de unos 80 años desorientada en el Colegio Electoral de la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid, otra caída, indisposiciones, han sido atenciones leves, mareos. Bueno, pues a excepción, hay que decir, de ese incidente que ha sucedido en Valladolid con esa amenaza a un apoderado que tuvo lugar esta mañana a las 12 menos 10. ¿A un apoderado o de un apoderado? Porque claro... a un apoderado, según indica el 112, a un apoderado. Es que hemos estado siguiendo también la información a lo largo de toda la mañana y bueno, pues incluso Óscar Puente, el ministro, que votaba también lógicamente en la comunidad en la que está pues también censado, registraba también en redes sociales, habrá que ver también si ha registrado denuncia al respecto ante los órganos correspondientes, de un apoderado, en este caso, apoderado o interventor, ahora ya tengo la duda, decía de Vox que bueno, pues le había increpado. Entonces, claro, no sé si habrá registrado también esa situación, también desde el 100%. Bueno, si te parece, Adrián, vamos a comprobar cómo han sido el resto de avances de participación durante esta mañana. Como decimos, un notable incremento durante la mañana, que se han ofrecido estas informaciones en sendas ruedas de prensa que también hemos preparado para todos ustedes. Así que vamos a escuchar cómo se referían los representantes de la Junta de Castilla y León a estos datos de participación. La comunidad autónoma, a las 14 horas, han votado el 36,96% de los electores, lo que viene a suponer un incremento respecto a las anteriores elecciones autonómicas de 2022 de 2,23 puntos. Paso también a describirles lo que es este grado de participación en cada una de las circunscripciones electorales, es decir, en cada una de las provincias. En la provincia de Soria, el 39,30%, también con un incremento importante de 3,15 puntos respecto a las anteriores elecciones. Bueno, pues eran los datos de participación que veíamos a las 2 de la tarde. Antes de conocer también un poquito los últimos datos que conocíamos esta tarde de participación, del avance de las 6 de la tarde, que bueno, hacíamos ya una ligera referencia, por ejemplo, a municipios como La Quiñonería, que era el único que cerraba en la provincia de Soria el total de participación. Tenemos, bueno, seguimos actualizando los datos, 66, con casi 67% de voto escrutado dentro del censo de Castilla y León, y seguimos con los resultados igual, con 33 del Partido Popular, 30 del PSOE, 14 para Vox, y seguiríamos con 3 de UPyL, 1 por Ávila y 1 de Soria ya. En cuanto a la provincia de Soria, el último porcentaje que tenemos a esta hora es del 61,69%. Seguimos con los 2 del PSOE, 1 del PP, 1 de Vox, 1 de Soria ya. Candidatura más próxima, la del Partido Popular, con casi 500 votos. Lo que vamos ahora también a conocer es, como decíamos, ese avance de las 6 de la tarde para toda Castilla y León, que ofrecían desde la Consejería de Presidencia. A esta hora, el porcentaje de participación general en el global de nuestra comunidad, de la Comunidad de Castilla y León, asciende al 53,18%, lo que supone un incremento de un 1,56 puntos con respecto a las elecciones celebradas el 13 de febrero de 2022. En esta circunscripción, el porcentaje de voto es del 53,93% sobre el censo. En comparación con las anteriores elecciones, las elecciones del 2022 plantea un incremento de 1,97 puntos porcentuales. Bueno,
Bueno, pues ese era el avance de participación a las 6 de la tarde, pero durante la mañana también hemos estado con los líderes de los diferentes partidos políticos en nuestra capital y de nuestra provincia. En primer lugar, vamos a mostrarles esas declaraciones del presidente del Partido Popular, Benito Serrano, que aseguraba que los sorianos se juegan mucho en estas elecciones por el futuro de la provincia, y al mismo tiempo Rocío Lucas, la candidata número 1 del Partido Popular y actual consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, aseguraba afrontar estas elecciones con mucha ilusión. Vamos a verlo. Que en esta fiesta de la democracia, que se vote en libertad, que es lo bonito y lo que hemos conseguido, y que se siga apostando pues por gobiernos que posibiliten el desarrollo de nuestras tierras. 57.000 sorianos y sorianas que nos jugamos el futuro de la provincia y el futuro de nuestra tierra, ¿no? El seguir avanzando con la estabilidad, el seguir avanzando en el progreso, el seguir avanzando en políticas rurales, el seguir avanzando en políticas que se centren en el día a día de nuestra tierra, ¿no? Es un día muy importante para los sorianos y para todos los castellanos y leoneses, que es la fiesta de la democracia, que luego no digan que otros hablen por ellos, por tanto animo a esa máxima participación y volver a decir que afrontamos desde el Partido Popular con mucha ilusión estas elecciones y con mucho respeto hacia todo lo que quieran transmitir a nuestros sorianos, que por supuesto les escucharemos con toda la atención. Vamos también ahora a conocer en este punto de la noche, cuando alcanzamos las 9:43 minutos, prácticamente a las 10 menos cuarto, y bueno, pues con datos, por cierto, de Castilla y León ya con el 73, casi 74% escrutado. Siguen esos 33 para el Partido Popular, 30 procuradores para el PSOE, 14 para Vox. Las fuerzas también regionales mantienen esos 3 UPyL, 1 por Ávila y 1 Soria ya. Y bueno, escuchábamos antes a candidatos del Partido Popular, vamos a escuchar también al candidato del Partido Socialista, a Carlos Martínez, que decía esto esta mañana. En este importante día, ¿no?, para Soria, para Castilla y León, para los castellanos, para los leoneses y para la propia democracia, ¿no? Hoy es un día para hacer visible, ¿no?, Castilla y León y hacerla visible a través de las urnas, ¿no? Un día en el que el protagonista, una vez más, es la ciudadanía, ¿no?, que es la esencia de la democracia, el que tiene que alzar la voz de alguna forma para la reivindicación, ¿no?, que es lo que llevamos haciendo durante toda esta campaña electoral, ¿no? Hemos trabajado para gobernar, ¿no? El gobierno significa la transformación y la modernización, y eso se hace a través de las políticas públicas y se hace a través del Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y desde ese punto de vista nuestro objetivo siempre ha sido gobernar, ¿no? Y por tanto vamos a ver si somos capaces de dar ese vuelco. El objetivo siempre ha sido gobernar, aseguraba Carlos Martínez, que ellos han salido a ganar. Se mostraba esta mañana tranquilo, se mostraba sereno y acudía con energía para afrontar esta nueva etapa, una nueva etapa en la que también llega la incertidumbre al Ayuntamiento de Soria, porque si mantiene esa posición de portavoz, en el caso de que los datos se mantengan de esta manera y llegue a ser la oposición, si acepta ser la oposición, ¿qué pasará con el Ayuntamiento de Soria? Habrá que ver también quién es el que da el paso al frente y se muestra como alcaldesa o alcalde. Veremos también cuál es la opción, aunque bueno, hablábamos a lo largo de las ruedas de prensa durante las últimas semanas también, lógicamente hablábamos siempre pues con el teniente de alcalde, con Javier Muñoz. Lógicamente también le preguntábamos si sería el candidato y bueno, pues dejan todo sin desvelar de momento. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es ir un momento a publicidad y continuamos en esta jornada electoral del 15 de marzo, elecciones a la Junta de Castilla y León, aquí en Castilla y León.
Pues aquí seguimos en directo en Canal 9 Soria, acercándoles en la última hora de los resultados a estas elecciones en las Cortes de Castilla y León, cuando son las 10 menos 10 pasadas 2 minutos de la noche. Aquí seguimos con ese panorama, ese abanico de colores que ven ustedes ahí debajo en la parte inferior, pero que puede cambiar de manera muy rápida en los próximos minutos, porque, por ejemplo, tenemos provincias de Castilla y León, como es el caso de Zamora, donde Vox se encuentra a 370 votos de arrebatarle un procurador al Partido Socialista. Pues es la que más cerca está de arrebatar, porque la siguiente sería Soria, en torno a unos 700, pero es que, por ejemplo, tenemos el caso de Salamanca, que está casi a 8.000 votos la siguiente formación. El resto se encuentran entre los 1.000, 1.500 votos, 1.400, 1.500 en algunos casos. Y Segovia, Vox se encuentra a 821 votos Segovia, del PSOE. Que también está cerca. Son quizás donde a lo mejor a esta hora se puede cambiar, en este caso en Castilla y León, con el 83% escrutado, como decimos. Nos acercamos ya hacia la última recta final de ese escrutinio. Como les decíamos, se distribuyen 82 procuradores. Por el momento, el PP ganaría 2 procuradores en Castilla y León con respecto al año 2022, pasaría de los 31 a los 33. El Partido Socialista también ganaría 2 procuradores. Parece ser que el programa de Carlos Martínez ha convencido en Castilla y León, a pesar de ser un desconocido para otros territorios. Ganaría esos 2 procuradores, ascendería a los 30, Vox conseguiría 1, ese ascenso vertiginoso que se auguraba frenaría ligeramente las expectativas. La UPL se mantendría en los 3 procuradores, por Ávila mantendría 1 y Soria ya perdería 2 de los 3 que consiguió en 2022. Estamos viendo también dónde los ganaría el Partido Socialista. Hay que hablar, como decíamos, hemos subido un procurador más en estos comicios debido a Segovia, que ha incrementado su población. Hemos pasado de 81 a 82, la mayoría absoluta se encuentra ahora en 42 procuradores. En Soria ha subido 1 el Partido Socialista, en Segovia también ha subido 1 el Partido Socialista. De momento, esas 2 provincias sabemos que ahí ha subido el Partido Socialista. Luego hay que ver también si en alguna ha bajado y ha subido en otras. Ahí puede estar también un poquito ese juego. Con 3/4 del escrutinio de Soria realizado, llevamos ahora mismo, cuando son casi las 10 de la noche, un 74,09% del voto escrutado en Soria. Y hay que recordar que el Partido Popular se mantiene muy cerca de quitarle ese procurador al Partido Socialista con 684 votos restantes. Pero sí que es verdad que conforme avanza el tiempo y avanza el escrutinio, las posibilidades van siendo más lejanas. Posibilidades lejanas, pero bueno, ya todo se va concretando mucho más, como decíamos, con estos porcentajes de voto, 85% ya en Castilla y León, así que imagino que ya los candidatos en las diferentes sedes, tanto los que se han acercado, como decíamos, en Valladolid, entre ellos pues Carlos Pollán, por parte de Vox, como los que han elegido también quedarse en las provincias en las que representan, como es el caso de Carlos Martínez. En Soria lo vamos a seguir muy de cerca aquí en Canal 9 Soria. Las sedes de los diferentes partidos políticos, entre ellas pues también ya compañeros nuestros que están en esa sede. Lo vemos ahí a nuestros compañeros, a Alba y también a Jorge Crespo y a Alba Jiménez, que están pues ya listos para poder conocer un poquito también pues cuáles son esas sensaciones y cómo se están viviendo ya en las sedes. No sé si te parece, Ana Esther, nos acercamos primero al Partido Socialista y hablamos con nuestro compañero, que no sé si nos está escuchando ya, Jorge Crespo. Cuéntanos un poquito cómo están las sensaciones, hoy no en la sede del Partido Socialista, porque sabemos que se ha trasladado todo hasta este hotel. Pues estamos aquí en la sede del PSOE, en el Hotel Convento San Francisco. La verdad es que han montado una estructura bastante chula. De momento hay bastante tranquilidad, obviamente nerviosismo, ¿no?, entre los candidatos. Carlos Martínez está en unas habitaciones de este hotel, del Hotel Convento San Francisco, siguiendo los datos, siguiendo los escrutinios. Sí, como pueden ver, mucha expectación entre los medios de comunicación, ya que hay televisiones locales, regionales y nacionales, pero de momento
tranquilidad aquí desde el Hotel Convento San Francisco y esperando a que salga en rueda de prensa el candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. Pues muchísimas gracias, Jorge, por acercarnos esas sensaciones desde allí, desde el Hotel Convento San Francisco. Vemos que está todo demasiado pausado de momento. Vamos a ir ahora con nuestra compañera Alba Jiménez, que se encuentra, como decíamos, Jorge Crespo estaba en la sede del Partido Socialista, la sede que han elegido, y nuestra compañera Alba está con el Partido Popular. A ver si nos puede contar cómo son esas sensaciones allí en su sede. Muy buenas noches, Alba. Bueno, pues no podemos escuchar a nuestra compañera Alba en estos momentos. Vamos a volver a... Buenas noches, Adrián. A volver a intentarlo en unos instantes. Este directo. Bueno, pues en unos instantes conectamos de nuevo con nuestra compañera Alba Jiménez. Por el momento vamos a continuar desgranando un poco, interpretando también, ya podemos hacerlo, si te parece, Adrián, los resultados que estamos obteniendo, porque en Castilla y León rozan el 80% del escrutinio. Ya podemos hablar de que el panorama... El 90 más bien. El 90 ya. Sí, pues sí, el 87%. panorama poco puede moverse. Hay que recordar también que tenemos el voto cera del exterior, que son algo más de 180.000 electores, que bueno, eso quizá pueda hacer bailar a algún procurador, pero ya aunque rara vez más complicado. Sí. Lo hemos visto muy rara vez que se pueda producir ese cambio a lo largo de las últimas legislaturas, por lo menos en cuanto a Castilla y León. Como decimos, 87%, los resultados siguen igual, 33 para Partido Popular, 30 PSOE, 14 Vox, 3 UPyL, 1 por Ávila, 1 Soria ya. Creo, no sé si tenemos ya a nuestra compañera. Todavía no, pues lo que sí tenemos son los resultados con el 81%, ya más del 81% en Soria, en el que bueno, pues estamos viendo ya también cómo se va confeccionando ese mapa provincial municipal, en el que bueno, pues vemos también que en muchos municipios también, incluso pues ya con el 100%, se ha impuesto formaciones como Soria ya o Vox, amén de las del Partido Popular y las del Partido Socialista, que bueno, incluso en algunos casos ha habido hasta triple empate por parte de las formaciones en cuanto a los votantes, pero en el cómputo provincial, que es lo que nos interesa para saber cuáles son los procuradores que van a representar a la provincia de Soria. Como decimos, 2 del Partido Socialista, que ganaría 1 con respecto a los comicios de 2022, el PP se quedaría con 1, igual que en las anteriores elecciones, pierde 2 Soria ya, se queda con 1, y el que ganaría y entraría como procurador por parte de Soria, de la provincia de Soria, sería Vox. Y Vox hay que estar muy atentos a él, porque lo hemos dicho antes, que en provincias como Zamora se encontraba a 400 votos del Partido Socialista, de arrebatarle un escaño al Partido Socialista, pero es que ahora mismo se encuentra a 272 votos, con lo cual hay que esperar, porque quizá Vox ascienda en ese número de escaños. Sin embargo, no es el resultado que quizá esperaba la formación de Santiago Abascal, que sí que hemos visto que ha estado también muy presente, como todos los líderes nacionales aquí en nuestro territorio. Y bueno, a otros que también han estado muy presentes en nuestra provincia, como siempre han hecho, porque al final es su vocación, son los miembros de Soria ya. Esta mañana, decíamos hace unos minutos, votaba de manera muy madrugadora el candidato Ángel Ceña, y nosotros estábamos allí, nuestro equipo se encontraba allí en el Pico Frentes para recoger sus impresiones. Esto es lo que nos contaba. Las expectativas es repetir o mejorar los resultados de hace 4 años y volver a ser la fuerza más política más votada de la provincia y la que aporte más procuradores a las Cortes, con 3 como mínimo. He dormido bien, a lo mejor después del cansancio de 8.848 kilómetros, pues también sirve para soltar lastre y dormir bien. Ya llevo 2 días durmiendo muy bien. Las sensaciones siguen siendo buenas. Yo ayer la gente me saludaba por la calle, me daba ánimo, me decía, en mi casa os vamos a votar todos. Bueno, pues nada, agradecer esos mensajes de ánimo y sobre todo pues animar. Yo creo que lo que procede en un día electoral, hoy a las 10 de la mañana, es animar a la gente a ir a votar, que otros no decidan por ellos. Bueno,
Bueno, pues estas eran las declaraciones de Ángel Feña, que aspiraba a repetir e incluso superar los resultados, superarlos era muy difícil, los resultados de las pasadas elecciones del año 2022. Por el momento, Soria ya lleva 7.479 votos, no consiguen desbancarlos, la candidatura de Vox no consigue desbancar a Soria ya en la provincia de Soria, que consigue escaño pero con menos votos, en concreto con 6.120 votos. Como decimos, cuarta fuerza política por la provincia de Soria, Vox. Primera se mantiene el Partido Socialista, que aumenta distancias con el Partido Popular. Partido Socialista ahora mismo lleva 12.030 votos, mientras que el Partido Popular maneja una cifra de 11.387 votos. Pues 89 prácticamente por ciento escrutado en Castilla y León, ya poco se puede mover. Alguna ligera sorpresa puede haber, pero la verdad que con estos porcentajes raro es que se mueva, y lo que se obtiene de estos resultados es que el Partido Popular ganaría las elecciones con 33 procuradores, muy de cerca por el Partido Socialista, que tendría 30 procuradores. Ambos ganan 2 procuradores con respecto a las pasadas elecciones. Sube en 1 Vox, sería la tercera formación con 14 procuradores, y en el caso del resto de formaciones desaparecen del hemiciclo Ciudadanos y Podemos, se mantienen con 3 UPyL, con 1 por Ávila. Y dentro de las formaciones regionalistas, la gran derrotada sería la de Soria Ya, que de los 3 que obtuvo en 2022 pasaría tan solo un único procurador, que sería el candidato de Soria Ya, Ángel Feña. Un resultado sorpresivo, como decíamos, porque las expectativas, los sondeos que conocíamos previos a estas elecciones sí que auguraban un resultado mucho más explosivo de Vox en Castilla y León, pero estamos viendo que esos escaños obtenidos son bastante comedidos. También llama la atención ese aumento de escaños del Partido Socialista, que, bueno, comparado con otros comicios autonómicos como pueden ser los de Extremadura o los de Aragón, parece ser que mantiene este buen resultado. Y bueno, eso es algo bueno siempre para Pedro Sánchez, también de cara a las próximas elecciones del próximo año. Nosotros vamos a volver, ahora ya sí, a la sede del Partido Popular de Soria con nuestra compañera Alba Jiménez. Muy buenas noches de nuevo, Alba, ahora ya sí que te escuchamos. Buenas noches, Ana, buenas noches, Adrián, y a todos los espectadores que están siguiendo este directo. Como podéis ver, yo me encuentro aquí en la sede del Partido Popular. De momento, todo el mundo siguiendo con atención esos datos actualizados pegados a la pantalla. La verdad que se respira tranquilidad aquí en la sede del Partido Popular, y como vemos, cada vez van llegando más personas, más afiliados, más simpatizantes a la sede del Partido Popular aquí en Soria capital. Bueno, pues la verdad es que ahí estamos viendo cómo están siguiendo de cerca la jornada electoral en una sede en la que de momento repiten datos, repiten procuradores. Imagino que no sé hasta qué punto estarán de contentos o no contentos con los resultados en la provincia de Soria del Partido Popular, sabedores de que, bueno, pues perdieron procuradores en las anteriores comicios, y en esta no han conseguido de momento ganar terreno, y se quedarían con una única procuradora, que sería en este caso Rocío Lucas. Hay que esperar todavía, porque llevamos escrutado de la provincia de Soria el 85,73%, y esto podría dar un vuelco, pero cada vez que nos vamos acercando más a ese 100% va siendo más complicado, sobre todo porque el Partido Popular se encuentra en Soria a 744 votos de arrebatar un escaño al Partido Socialista. Como decimos, unas circunstancias que se manejan diferentes a las que tenían esos sondeos previos a las elecciones, y que demuestran que Castilla y León es un territorio en el que no podemos dar nada por sentado, y que sus provincias se diferencian mucho unas de otras. Y si te parece, Adrián, también hemos estado esta mañana escuchando las declaraciones del líder de Vox a nivel autonómico, de Carlos Pollán, que votaba y lo hacía en León. Así que, si les parece, vamos a escuchar lo que decía.
Estamos muy contentos de este día de elecciones, deseamos que, hay veces que se dice que es el día de la democracia, yo creo que es el día de la esperanza, el día de la ilusión de toda la gente que quiere que esto cambie y que en Castilla y León haya un cambio de políticas. Pues tranquilo, después de una semana, una campaña electoral muy intensa, el día de reflexión, pero tranquilo, con ilusión, con esperanza y deseando que los castellanos y leoneses decidan lo que quieren, el futuro que quieren para esta comunidad. Pues ahí escuchábamos las declaraciones de Carlos Pollán, que afirmaba sentirse tranquilo. Y por el momento, con los resultados que tenemos, se abre un escenario incierto en Castilla y León, muy similar al que teníamos hasta ahora, en el que el Partido Popular tendría que pactar con Vox para poder gobernar, pero quizá no en las condiciones que Vox había imaginado. No en esas condiciones, y ya los resultados prácticamente se van a mover, si es que se mueven, muy poco. 91,62%, nos estamos acercando ya en esta parte de la noche electoral en la que se va conociendo los porcentajes, acercándose al 100% de muy poco y muy poco. Siempre hay grandes avances cuando vamos pasando desde el 20% hasta el 90%, ahora ya parece que se va contando esas pocas papeletas que van quedando ya también en esas diferentes mesas que quedan por escrutar, y bueno, pues deja ese marco, como decíamos, que es muy similar al que teníamos en las anteriores elecciones, con la mayoría por parte del Partido Popular, pero con la dependencia de otra formación para poder gobernar. En el caso pues del Partido Popular, por cercanía en cuanto a la composición de gobierno, está la formación de Vox, la de Santiago Abascal, en este caso en Castilla y León, representado con Carlos Pollán, y que bueno, pues sí ganan todas las formaciones de los tres grandes partidos de este hemiciclo, del Partido Popular, Partido Socialista y Vox, en cuanto a procuradores, en detrimento pues de los que salen, como decíamos, por parte de Podemos, de Ciudadanos, y de lo que pierde Soria ya, esos dos procuradores también que pierden, pero claro, circunstancias de cada una de las provincias que hacen que unos ganen en favor de otros. Unas circunstancias que pueden variar muy poco con lo que queda de escrutinio y de noche. Decíamos hace unos instantes que las provincias donde aparentemente se está decidiendo todo, se están decidiendo ese baile de escaños, sobre todo en lo que tiene que ver a Vox, son la provincia de Segovia y la provincia de Zamora, y esto parece que cada vez va a ser más improbable que Vox arrebate escaños, como decimos, al Partido Socialista, porque, por ejemplo, ya en Segovia Vox se encuentra a 912 votos del Partido Socialista cuando está escrutado prácticamente el 95% del censo electoral. Mientras en la provincia de Zamora Vox está mucho más cerca del Partido Socialista, tan solo a 333 votos, pero hay que recordar que estamos casi al 92% escrutado, lo que va dificultando con el paso del tiempo que se puedan cambiar las tornas y que pueda haber un giro en el número de procuradores. Giro que sí que ha habido en la provincia de Soria con el efecto Carlos Martínez. No sé si quizá el efecto que Carlos Martínez deseaba, porque se hablaba también de conseguir el Partido Socialista esos 3 procuradores. La verdad que, bueno, una cosa son los cálculos que se hacen, por ejemplo, en una provincia, pero luego ya también lo que se hace a nivel general en Castilla y León. Y a lo mejor en un sitio en el que piensa uno que puede ganar más procuradores, luego a lo mejor los gana en otra provincia, fruto también, pues bueno, del sentir de cada una de las partes de esta comunidad, de esta región, y en el sentir también de cómo se va ejecutando la campaña, de la participación mayor o menor que pueda haber en los comicios. Estamos viendo que ha crecido bastante la participación con respecto a las anteriores elecciones. Recordamos también que fueron en el mes de febrero. En este caso, pues bueno, nos vamos ahora a marzo. Puede parecer que siempre mejora un poco la situación de cara a este mes, a pesar de que es bastante frío todavía. Pero son muchos los condicionantes que puedan generar también, pues, además también de la situación nacional, que aunque siempre se esfuercen en decir en las elecciones provinciales, bueno, municipales, mejor dicho, perdón, y las regionales, que no hay tal efecto, lógicamente siempre queda ese pozo y siempre pues se nota también el sentir del gobierno nacional y de la oposición, como se refleja luego también
en las comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, como decimos, ya estamos con ese casi 93% del porcentaje escrutado en la comunidad, y en el caso de la provincia de Soria nos encontramos ya con el 91%, así que datos que ya creo que podemos dejar como prácticamente cerrados. De las formaciones más localistas, más regionalistas, podemos decir que la que ha sido la gran perdedora de la noche ha sido Soria Ya, con esa pérdida de 2 procuradores respecto a los 3 que consiguió en el año 2022. Y en cambio llama la atención que la Unión del Pueblo Leonés se mantiene, como hace 4 años, se mantiene con esos 3 procuradores, incluso cuando en esta ocasión han cambiado de cara, han cambiado de candidata. Por Ávila también mantiene ese procurador más molesto, pero que quizá pueda también hacer ruido en las Cortes de Castilla y León, aunque lo que está claro es que no les dan los números para poder ser vinculantes de cara a la gobernabilidad de Castilla y León. El pactómetro... Y no sé si tampoco les da para hacer formación, o sea, agrupación dentro del hemiciclo, como han hecho en esa coalición que tenían entre UPL y Soria Ya, para poder formar grupo político dentro del hemiciclo. En este caso, pues claro, contarían con 3 y 1, 4. Habría que ver también si se podría formar junto con Por Ávila, pero claro, hay que ver también muy de cerca si los números les dan para que se pueda entender dentro del hemiciclo que pueden formar esa agrupación. Hay que ver lo que ha cambiado la situación electoral en Castilla y León durante los últimos años. Estábamos acostumbrados al bipartidismo, de repente en el año 2019 tuvimos esos grandes resultados de Ciudadanos, que como vemos ahora es un partido inexistente en nuestro hemiciclo de Castilla y León. Podemos también ha sido uno de los partidos que tanto ha perdido en estas elecciones. Y la pregunta es, ¿hacia dónde va el votante de Podemos? Claro, estamos viendo que los datos tanto de Podemos como de Sumar y de Izquierda Unida no les da para Castilla y León ser representativos. Veíamos un mapa hace también unos días, unas semanas, de los resultados desde 2011. Veíamos cómo iba cambiando del mapa de Castilla y León, del azul del Partido Popular a algo de rojo que iba cogiendo el Partido Socialista. Luego entraban esas formaciones de carácter pues estatal, pero que también intentaban buscar su hueco a nivel regional, como Ciudadanos, como Vox. Vox, que en aquellos comicios, no recuerdo mal, los anteriores del 2019, si no recuerdo mal, de todos los municipios solo logró ganar en uno de los municipios, y a partir de esas elecciones, ya cuando llegó las del 2022, les dio también para ganar en muchísimos los municipios. Luego la mancha que se ve municipal de toda la comunidad pues ha ido variando. Vimos en esa de 2022 como la mancha en León pues cambiaba hacia Unión Pueblo Leonés, en Ávila por Ávila, en el caso de Soria Ya pues ese crecimiento que tenía dentro de la provincia que se veía a nivel provincial. Y bueno, pues las sedes, que ya también esos puntos que estamos viendo en los que bueno, pues están ya celebrando por un lado el Partido Popular los resultados a nivel regional, imagino, y en el Partido Socialista, pues bueno, pendientes también de Carlos Martínez y de lo que tenga que decir en un día del de hoy en el que bueno, pues ha sumado más procuradores, pero no le ha dado lo suficiente como para llegar a tener mayoría, ni siquiera a ganar las elecciones, pero ni siquiera aún a tener esa mayoría que dista muy lejos esos 42 procuradores de lo que puedan haber alcanzado tanto PP como PSOE. Pero hay que recordar que Carlos Martínez ha sumado 2 procuradores, una tesitura que tenía muy complicada, una situación que no se ha producido en Aragón y en Extremadura, y una situación que presumiblemente le aupará. Ahí estamos viendo a todos los candidatos de Soria Ya que están a punto de comparecer. Ahí les están ustedes viendo. En la sede de Soria Ya se encuentran a punto de comparecer tanto Ángel Feña como todo su equipo después de este batacazo electoral en el que han perdido 2 de sus 3 procuradores. Habrá que escuchar lo que tenga que decir Ángel Feña en esta situación. Estamos muy pendientes cuando nos digan nuestros compañeros si podemos escuchar también esa señal desde la sede en Soria de Soria Ya. ¡Vamos, equipo! Y vamos a ver si podemos tener ya de nuevo esa señal, porque es el primero de los candidatos que va a comparecer en esta noche electoral cuando son las 10 y 16 minutos. Pues ahí parece que tenemos a Ángel Feña que va
a comparecer en este Bueno, lo instante. primero Escuchamos. que corresponde en una noche como esta es dar las gracias a ese aproximadamente 20% de sorianos que nos han votado y que han confiado en nosotros. Evidentemente no son los resultados que queríamos y los aceptamos con respeto y responsabilidad. Un respeto y una responsabilidad que nos van a hacer analizar en qué hemos fallado, qué ha salido mal, por qué este contexto nos ha perjudicado. Veníamos de 3 procuradores, tenemos 1, veníamos del 43%, hemos bajado al 20%. Hay que analizarlo y hay que analizarlo sosegadamente y ver cómo podemos seguir creciendo, cómo podemos seguir ofreciéndoles a los ciudadanos de Soria lo que nosotros pensamos que necesitan, que es una alternativa territorial, y en eso vamos a seguir trabajando. El análisis de estos datos nos dice que vamos a seguir en Valladolid, vamos a seguir en las Cortes de Castilla y León y vamos a seguir trabajando por Soria. Y bueno, pues solo con uno, pero seguiremos haciendo el mejor trabajo por Soria posible. Y eso es lo que queremos manifestar. No nos vamos a rendir y lo que queremos hacer es analizar cómo, a través del proyecto político de Soria Ya, podemos seguir sirviendo a los ciudadanos de Soria, a los ciudadanos y al territorio. Y yo creo que ese es el ADN de Soria Ya y va a seguir ahí. Este es un proyecto político que nace como respaldo a una plataforma ciudadana y esperamos poder conseguir el apoyo de la ciudadanía en un futuro. Por otro lado, el reto era muy grande porque, claro, nos enfrentamos a unos partidos políticos que tienen muchos recursos, que tienen una experiencia política y que la usan en consonancia. Y a lo mejor nuestro proyecto político, que nace de un movimiento ciudadano, pues no está lo suficientemente fuerte como para competir con eso que ponen encima de la mesa otros partidos, sobre todo recursos y mucha fuerza exterior. Y para eso vamos a seguir en la lucha y en el camino. Y desde luego, cualquier pregunta que tengáis, pues estaremos encantados de contestarla. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Respecto a los motivos de este resultado, no sé si también creen que ha podido influir de alguna forma la presencia de Carlos Martínez, que ha subido hasta en 13 puntos el porcentaje de votos. No sé en qué porcentaje creen que ha influido también en su resultado, su influencia. Supongo que algo habrá influido, pero tampoco creo que haya sido determinante. El resultado que nos deparan estas elecciones en Castilla y León es un poco preocupante. Solo Vox puede formar gobierno con el Partido Popular o con el Partido Socialista, pero ellos dicen socialismo cero. Así que nos deja un escenario complejo a la vista de las negociaciones en Extremadura y en Aragón, un escenario que quizá hasta nos pueda llevar a una repetición electoral. Personal ya de los resultados de Soria Ya, no personal tuya, sino pasar de 3 a 1, soñábamos con mantener los 3 y desde luego hemos hecho una campaña con mucha fuerza, con mucho apoyo, un grupo que ha trabajado muy bien. Lo cierto es que habrá que analizarlo muy despacio porque hay muchos componentes en este resultado, pues a lo mejor la personalidad de alguno de los candidatos, bueno, pues nada, simplemente hay que analizarlo mucho más despacio y yo creo que no es que Soria vaya a quedar sin voz en las Cortes, porque yo estoy convencido que los otros 4 procuradores que van a ir por Soria, por el resto de partidos, pues no van a luchar realmente por Soria, van a luchar al dictado, como hacen siempre, de Madrid y de Valladolid, y nosotros seguiremos luchando por Soria. Yo creo que más en clave nacional, muchos mensajes de no a la guerra, de todos los líderes políticos nacionales viniendo aquí a Soria hasta varias veces.
Bueno, eso yo creo que polariza unas elecciones. No se ha votado en clave territorial porque si no, no se explica este resultado. Teruel, ahora esto de Soria, las nacionales en las que tampoco existe representación. No sé si seguís pensando que tiene sentido o que tiene posibilidades la vía política. No, por supuesto que seguimos pensando. La vía política es necesaria porque nosotros ya hemos explorado y seguimos trabajando en la vía de movimiento social, pero lo que más ha conseguido esta provincia ha sido gracias a la vía política de Soria ya, y pensamos que es necesaria. Como candidato, como un resultado un poco personal, entiendo que no te planteas que vas a coger el acta, que te planteas una legislatura haciendo un trabajo como el que has hecho estos 4 años. Por supuesto, una legislatura con un trabajo como el que hemos hecho estos 4 años y lo mismo o más. O sea, vamos a seguir exigiendo lo mismo, vamos a seguir pidiendo las mismas reivindicaciones o más. ¿Decisión personal? No, no me planteo una decisión personal. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por acudir. Desde las 10 y 23 minutos escuchábamos al candidato por parte de Soria Ya, a Ángel Ceña, a hablar de que no son los resultados que querían, que lo han aceptado con respeto y con responsabilidad. Quizás a lo mejor no ha habido tanta autocrítica como se esperaba por parte de un resultado negativo, de pasar de 3-1, aunque bueno, pues ha dicho que van a seguir en Valladolid, que van a seguir representando y trabajando por Soria, que no se van a rendir, que no plantea una decisión personal, no plantea una dimisión, y dice cosas pues a lo mejor a destacar también dentro de esa intervención, que lo que más ha conseguido por parte de Soria Ya ha sido por la vía política, más que por la vía social, más que por la vía de la plataforma, y que, bueno, pues una situación preocupante. Hablaban de Vox con respecto a ser la única formación que puede hacer gobierno apoyando al Partido Popular, en esa comparativa que hacía también pues con Extremadura y con Aragón, viendo también si en otros sitios pues está resultando tan complicado formar gobierno, seguramente decía, puede ser también el caso de Castilla y León y nos puede llevar a estar abocados a repetir las elecciones, a repetir estos comicios. También hablaba del futuro y de que esperan tener un mayor futuro, pero en esa, como decíamos, a lo mejor falta de autocrítica la dejan para posteriores días para analizar, ha dicho, sosegadamente estos resultados. Y poco puede cambiar en la provincia de Soria cuando son las casi 10:30 de la noche, las 10:24 de la noche, con el 94,19% escrutado. El Partido Socialista se aleja del Partido Popular, en este caso, a número de votos. Partido Socialista mantiene esos dos procuradores con 13.733 votos. Partido Popular mantendría un procurador con 12.286 votos y a continuación se situaría Soria Ya con 8.401 votos. Le sigue Vox con un procurador, 6.748 votos. Y en Castilla y León, algo que llama mucho la atención, aunque no han conseguido entrar, como decimos, en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León, es la formación de Alvise Pérez, se acabó la fiesta, que lleva de momento un 1,40% de los votos, lo que supone 16.837 votos, dobla en votos a Podemos y también a otras formaciones políticas, como puede ser el caso de Soria Ya, aunque eso es comprensible porque Soria Ya solo son electos por la provincia en la que nos encontramos. Pues esos son los resultados a esta hora, cuando son las 10:26, a la espera también de la comparecencia de Carlos Martínez, el Partido Socialista. Estábamos viendo también el resto de las sedes, ahí veíamos al Partido Popular, como pues los diferentes miembros de la candidatura soriana, encabezada por Rocío Lucas, pues están siguiendo también lo que está pasando en Castilla y León y bueno, pues ya con unos resultados, como decíamos, Ana Esther, cerrados a esta hora prácticamente. Sería ya muy raro
que se pudiera mover ya estas cifras, este número de procuradores que recordamos a todos es de 33 para el Partido Popular, subiendo en 2, de 30 para el Partido Socialista, subiendo también en 2, 14 para Vox, sube en 1, se mantiene en 3 UPyL, se mantiene en 1 por Ávila y pasa de 3 a 1 Soria Ya. Quedan fuera del hemiciclo Podemos y Ciudadanos. Esa sería la composición del hemiciclo para esta legislatura en estos comicios de este 15 de marzo de 2026. Y hablábamos antes de esos escaños que podían repartirse, que Vox estaba disputándole al Partido Socialista, pero sin duda ya son escaños que prácticamente se dan por perdidos en algunas provincias para Vox, pero que se mantienen para el Partido Socialista, como por ejemplo en Segovia, donde ya les separan 1.052 votos y con ese porcentaje del voto escrutado, con casi el 99%, ya prácticamente es muy complejo poder que el Vox pueda arrebatarle ese escaño al Partido Socialista. Veíamos imágenes muy diferentes en las dos sedes, el Partido Popular una sede abarrotada y el Partido Socialista de momento es una sede que se mantiene en calma, con mucha expectación, porque recordemos que es el cuartel general que ha establecido Carlos Martínez aquí en su tierra, en el Hotel Convento San Francisco, y sobre todo pues, nos encontramos a la expectativa de saber qué dirá Carlos Martínez cuando los resultados sin duda son mejores que los de hace 4 años, pero no podemos olvidar que Luis Tudanca ganó las elecciones de 2019, que el Partido Socialista las ganó, pero fue el PP quien consiguió gobernar, llegando a cabo ese pacto con Ciudadanos y gobernando con Francisco Igea, quien teníamos en ese momento en la vicepresidencia. Tenemos ya también sede de Vox, Carlos Pollán. Vamos a ver si tenemos también ese audio para escuchar a Carlos Pollán, al líder de Vox en Castilla y León. Vamos a estar muy pendientes de a ver si podemos escuchar. Algo muy rápido, antes de poder escuchar a Carlos Pollán. Hablamos de Se acabó la fiesta. Resultados de Castilla y León, de momento, 16.837. En Aragón, 17.983. Pero a pesar de ello, también de estar muy parejos en esa cifra, de ganar un poquito más en Aragón, sin tener todavía cerrado el escrutinio en Castilla y León. En Aragón consiguieron en este caso, el porcentaje de votos escrutados, el 2,7. En Castilla y León, y tan solo de 1,40. Ahora sí que tenemos, me parece, el sonido de la sede de Vox, así que vamos a escuchar. Todavía no me dicen, estamos pendientes. Bueno, pues decíamos que situación de Se acabó la fiesta muy pareja. Muy pareja con respecto a los resultados que teníamos también en Aragón, y hay que tener en cuenta las peculiaridades y las particularidades de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, que cuenta con una población muy dispersa, dividida en muchos municipios, una población más envejecida que la de otras comunidades autónomas, y a la que quizá un programa electoral como el que presenta Alvise Pérez, sobre todo volcado en las redes sociales, es más difícil de conseguir. También es cierto que muchos candidatos, como puede ser Ángel Ceña de Soria Ya o como puede ser Carlos Martínez del Partido Socialista, han achacado a estas formaciones tener un proyecto político más dirigido a gobernar España que a gobernar una comunidad autónoma como Castilla y León, atendiendo a los problemas reales que, pues que tenemos en el día a día de nuestras provincias. Y ahí tenemos, ahora están viendo ustedes a Carlos Pollán, que ha comparecido en este caso. Ahí lo tenemos, al líder de Vox, que ya ha salido a ofrecer esas primeras palabras después de esos resultados que quizá para Vox no han sido los esperados. Por cierto, también tenemos que comentar, decíamos, en cuanto a los resultados electorales, que durante estos comicios hay muchas personas por edad que han votado por primera vez y que, bueno, pues hay muchos que a lo mejor votan pero sin conocer todos los entresijos que tiene la ley electoral. Entre ellos, por ejemplo, habrá algunos que piensen, dicen, bueno, pues en Castilla y León, por ejemplo, Izquierda Unida ha logrado 26.738 votos y se queda fuera, pero Soria Ya tiene 8.401 y entra en las Cortes. Pues la ley DONT
para que lo sepan, también pues, establece esas determinadas cuotas en función de la población, en función de la representatividad, y en función de todo ello se hacen una serie de cálculos mediante una fórmula que permite pues, el poder contar también pues, con que unos tengan mayor representación que otros. Ahora sí tenemos a Carlos Pollán, así que si les parece vamos a rescatar también esas declaraciones del líder de Vox en Castilla y León, desde Valladolid, después de haber votado esta mañana en su León. Buenas noches, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a todos nuestros compañeros de todas las provincias que nos han acompañado hoy en esta jornada electoral. Me gustaría, en primer lugar, felicitar al señor Mañueco por ser la fuerza más votada en estas elecciones. Y también muchas gracias a todos los castellanos y leoneses que han confiado en nuestro proyecto, que han confiado en Vox, a todos los que han creído que es posible un cambio de rumbo. Muchas gracias porque hoy hemos roto el techo mayor de voto de Vox hasta ahora en España. Es el mejor resultado de Vox hasta ahora mismo en todas las elecciones que hemos tenido, y aquí, por supuesto, que hemos aumentado el número de votos que teníamos hace 4 años. Todavía no está cerrado el escrutinio, pero ya íbamos por más de 220.000 votantes, y creo que es para estar todos muy contentos y saber y darnos cuenta que la ola del sentido común es absolutamente imparable. Se confirma que Vox es una realidad consolidada. Hace poco más de un año nos daban por muertos, nos han dado por muertos muchísimas veces, pero lo que ha quedado claro una vez más hoy es que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy. Este proyecto está al servicio de los españoles. Este proyecto está por encima de las mentiras, las manipulaciones de los medios, los egos y las mentiras del bipartidismo que nos llevan rodeando toda esta campaña. Solo respondemos ante los españoles y solo trabajamos por lograr una España mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas. Hoy es el día de celebrar este resultado histórico que pertenece a todos los que han confiado en Vox y a todos los que han puesto su granito de arena en este proyecto desde hace muchos años. Me gustaría personalmente dar mi agradecimiento a nuestro presidente, a Santiago Abascal, el político que ha levantado de la nada el tercer partido de España. El político más atacado por los medios y el resto de partidos, y el más querido por los españoles, como hemos podido comprobar en cada uno de los municipios que hemos visitado estas semanas recorriendo Castilla y León palmo a palmo. Que sigan con sus mentiras, que sigan con sus ataques, que nosotros seguiremos en la calle escuchando a la gente, escuchando sus problemas y escuchando sus necesidades. Gracias a todos los equipos que ahora mismo siguen trabajando, a todos los voluntarios y a todos los que nos habéis arropado durante estas semanas. No os vamos a decepcionar, tenerlo completamente seguro que no os vamos a decepcionar. Hoy es el día de celebrar este resultado histórico, y mañana será el día de ponernos a trabajar y de hacer valer todos vuestros votos. Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas. Medida a medida, partida a partida, y plazos para realizar esas medidas. Con garantías y con plazos estrictos de cumplimiento, como ya estamos haciendo en otras partes de España. No vamos a decepcionar a los más de 220.000 castellanos y leoneses que han confiado su voto en nosotros. Haremos valer cada uno de sus votos. Muchas gracias.
y buenas noches. ¡Viva! Pues esas eran las palabras de Carlos Pollán cuando pues ya se conocen prácticamente los resultados completos de las elecciones de Castilla y León, en las que mejoran esas cifras conseguidas por Juan García Gallardo en las elecciones de 2022, pero que no auguran esa victoria tan esperada para Carlos Pollán como se preveía en otras comunidades de España, como si así ha sucedido en Extremadura y también en Aragón. Resta por ver la reacción de los miembros del Partido Popular para saber pues cuáles son esas sensaciones, habiendo mejorado sus resultados en 3 escaños con respecto a las elecciones anteriores, pero teniendo que pactar todavía sí con Vox para poder gobernar. Una rueda de prensa que ha ofrecido unas palabras, unas declaraciones, las de Carlos Pollán, en las que se mostraba victorioso, triunfal y con buenas sensaciones después de esa campaña electoral en la que ha estado presente en gran cantidad de municipios de Castilla y León. Daba las gracias a Santiago Abascal, pero si nos atenemos a los resultados provincia a provincia, al que tiene que dar las gracias es al candidato de Soria por Vox, porque en todas las provincias ha repetido el número de procuradores, salvo a excepción de la provincia de Soria. Así que si pasa de 13 a 14, el que gana es en la provincia de Soria. Es el procurador que sale por Soria por parte del partido Vox. Miguel Contreras, el alcalde de Villasayas, a quien conocíamos precisamente en las entrevistas previas preelectorales, de campaña electoral que realizábamos aquí en Canal 9 Soria, agricultor, empresario, que nos trasladaba esas motivaciones referentes al sector primario para poder llevarlas a las Cortes de Castilla y León, y que mantiene un perfil mediáticamente bajo, un perfil discreto, pero que, como decimos, ha conseguido llegar a las Cortes de Castilla y León, ese nuevo procurador que adquiere Vox en la provincia de Soria. Ateniéndonos a la provincia de Soria, vencedores claramente, Carlos Martínez, al ser el que más procuradores saca, el Partido Socialista, con Carlos Martínez al frente, y Vox, decíamos precisamente el procurador de Vox, que entra dentro de las Cortes de Castilla y León, derrotados, obviamente Soria ya, que pasa de 3-1, y quizás también podríamos meter dentro de ese saco de la derrota al Partido Popular, puesto que no ha conseguido mejorar esos resultados con respecto a 2022 y recuperar también los tradicionales, por lo menos el número par que tenían de procuradores de otros comicios, o incluso tener hasta 3 también procuradores en otras elecciones anteriores a la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de que no son unos datos demasiado buenos para el Partido Popular a nivel provincial, pero sí que lo son quizá, no son el escenario idílico para el Partido Popular, para Alfonso Fernández Mañuco a nivel de Castilla y León, pero sí que son mejores que los del año 2022, con lo cual auguramos que la comparecencia del actual presidente de la Junta, el presidente de la Junta en funciones, será, tendrá ese cariz positivo, ese cariz optimista que ha manifestado en todas sus visitas a esta provincia y por el resto de los municipios de Castilla y León. Positivo sobre todo porque, como decíamos también en el inicio de este directo, se calculaba también que una mayoría absoluta iba a ser muy complicada, que se iba a depender de otras formaciones. Estábamos por ver también si se producía también un ascenso por parte del Partido Socialista y otras formaciones que les permitiera una hipotética posibilidad de conformar un gobierno con muchas identidades, con muchas ideas políticas, el tener que afrontar también un proyecto, el de Carlos Martínez, agrupado al de otros, como son todos los partidos regionalistas. La matemática era más complicada que por parte de la del Partido Popular y la de Vox. Pero estábamos viendo también esa posibilidad, ahí estamos viendo cómo se van acercando también hasta la sede del Partido Popular, para conocer también ahora las reacciones de Alfonso Fernández Mañuco, pero decía también rápidamente que, claro, se auguraba que a lo mejor obtuvieran muchísimos más procuradores Vox, y esto hiciera que luego también la dependencia de ya no solo el Partido Popular, sino también a la hora de conformación del gobierno y de las consejerías, fuera incluso mayor para Vox.
Ahora la negociación va a ser también ardua, pero no va a tener tanto la sartén por el mango como se pensaba quizás Vox, y veremos también pues lo que opina Alfonso Fernández Mañueco, que ya le tenemos en pantalla y que cuando nos indiquen también nuestros compañeros procederemos también a nacer a escucharle. Pues sí, ahora mismo estamos observando en la parte izquierda de su pantalla la sede del Partido Popular en Soria, con bueno, pues vítores y aplausos a Alfonso Fernández Mañueco, y a la parte derecha esa sede del Partido Popular de Castilla y León que se ubica en Salamanca. Y decías, Adrián, hace unos instantes que Vox ha conseguido un escaño gracias al candidato por Soria, y es que todo se ha decidido en Soria, porque ha sido esa pérdida de 2 escaños de Soria ya lo que ha propiciado también que el Partido Popular consiga 2 escaños más y que el Partido Socialista consiga 2 escaños más. El resto de escaños que se han perdido, uno de Podemos, uno de Ciudadanos y otro más de el que decíamos que se ha incrementado por la población de Segovia. Vamos a escuchar al actual presidente del Partido Popular de Castilla y León y el candidato. Bueno, ahí le tenemos posando con el alcalde de Salamanca, con Carlos García Carballo y con el resto de miembros de su ejecutiva autonómica, y aquí tenemos las imágenes, como decíamos, del Partido Popular a nivel provincial, el Partido Popular de Soria, que mantiene la expectación para escuchar lo que tiene que decir Alfonso Fernández Mañueco. Ahora le escuchamos. Siguen vitoreando todavía, a la espera también de que pueda intervenir. Imaginamos que también coreando presidente, presidente, que es lo que se suele también cantar en estos momentos. Por cierto, antes de que empiece Alfonso Fernández Mañueco a hablar, ahora sí parece que tenemos ese sonido, pues les vamos a dejar luego ya de las reflexiones. Vamos a escucharle. El Partido Popular ha ganado las elecciones. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Salamanca y en Castilla y León. Esto es el respaldo de los ciudadanos a la gestión del gobierno que he presidido en los últimos 4 años, y también el respaldo, el aval a ese proyecto de futuro que hemos explicado a lo largo y ancho de nuestra comunidad. Somos los que más hemos crecido en votos, somos los que más hemos crecido en porcentaje de votos, y también somos los que más hemos crecido en escaños, hasta 33 procuradores. Hemos triplicado la distancia que teníamos con el Partido Socialista y duplicamos en votos a Vox. Gracias de corazón a todos los que habéis hecho posible por esta victoria del Partido Popular. Muchísimas gracias. Estoy muy satisfecho con el resultado y muy orgulloso de la respuesta y del apoyo que hemos recibido. Gracias. Frente al ruido, el panorama negativo, el panorama gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas. Ha respaldado de forma mayoritaria el proyecto que encarna el Partido Popular. Muchas gracias a todos los que han confiado en nosotros. Hemos hecho una buena campaña, seria, limpia, pegada a la gente y al territorio. Hemos sido capaces de transmitir entre todos, todos los partidos en todo el territorio, lo que somos, nuestra forma de gestionar y nuestra forma de hacer las cosas. Yo puedo garantizar que el Partido Popular mañana empezará el diálogo con todas las fuerzas políticas
pero en Castilla y León va a haber un gobierno presidido por el Partido Popular y va a ser un gobierno para todos, que quede bien claro. Quiero agradecer a todos los que os habéis movilizado en estas elecciones. Quiero agradecer en primer lugar con quien acabo de hablar, que es al presidente nacional de nuestro partido, Alberto Núñez Feijóo. Muchísimas gracias, presidente. Se ha recorrido de punta a cabo esta comunidad tan inmensa. Muchas gracias, no lo olvidaremos. También quiero agradecer la presencia de los expresidentes de Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, que han estado presentes con nosotros en la precampaña y en la campaña. Muchas gracias a los dos. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra historia. Quiero agradecer a todos los cargos nacionales, autonómicos, locales, que han venido desde distintos puntos de la geografía de nuestra nación por su presencia. Quiero agradecer muy especialmente al equipo de campaña y en especial a quien ha coordinado esta campaña, que está aquí a mi izquierda, que es la directora de campaña, Isabel Blanco. Muchas gracias, Isabel. Quiero agradecer también a todas las direcciones provinciales y en su nombre al presidente del Partido Popular de Salamanca, a Carlos García Carballo. Bravo, Carlos, muchas gracias. Quiero agradecer al casi centenar de candidatos, titulares y suplentes que han formado parte de nuestras listas. Aquí hay una representación y en representación con vosotros estáis representando, como digo, casi un centenar de personas. Hemos sido capaces de llegar a cada rincón de esta tierra. Hemos sido capaces de llegar a los 2.248 ayuntamientos. Allí donde había una persona, había alguien del Partido Popular que defendía nuestras siglas. Quiero agradecer también muy especialmente a los 9.000 interventores y apoderados del Partido Popular que han demostrado lo que significa ser de nuestro partido. Lo dije antes y lo vuelvo a reiterar. Como candidato más votado, asumo la responsabilidad de formar gobierno que me han encargado los ciudadanos de Castilla y León. Un gobierno para todos y pensando en todos. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Porque para mí y para el Partido Popular de esta tierra, su bienestar está por encima de otra consideración. Se abre ahora una etapa, hemos tomado buena nota, de diálogo, de acuerdo y de pacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Y lo haremos sobre la base del proyecto de futuro del Partido Popular, que nadie le quepa la menor duda, porque hemos sido los que hemos tenido el mayor respaldo de los ciudadanos de nuestra tierra. Pero también quiero dejar bien claro una cosa. Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. Eso que quede bien claro. Con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad. Es imposible e impensable. Los ciudadanos han hablado y lo han hecho alto y claro. Quieren un gobierno autonómico, liderado por el Partido Popular, por las bases del proyecto del Partido Popular, y eso va a ser nuestra guía, porque lo que hoy ha ocurrido es que nuestra estrategia, nuestro mensaje, nuestro balance de gestión y nuestro proyecto de futuro han tenido el máximo respaldo en las urnas. En el último día de campaña dije en el mitin,
si me dan los ciudadanos de Castilla y León su respaldo, habrá Cortes en Castilla y León, habrá gobierno en Castilla y León y habrá presupuestos este año en Castilla y León. Ahora empieza el nuevo futuro para nuestra tierra y nos tenemos que poner mañana manos a la obra. Me vais a permitir que mis últimas palabras sean para hacer una referencia personal de agradecimiento a mi familia, a mi mujer, a mis hijas, a mis hermanos, a mis sobrinos. Estoy buscando a mis suegros, pero no los veo. Ah, ahí están. Recomiendo a mi suegra de jefa de prensa, ¿eh? Pues bien, nos han dado un encargo y vamos a estar a la altura de ese encargo que hemos recibido. Muchísimas gracias a todos. Va a haber un gobierno que lidere nuestra tierra los próximos 4 años y que afrontemos los retos que tenemos por delante. Que quede bien claro que a mí no me faltan las ganas, no me van a fallar las fuerzas, voy a tener la firmeza necesaria para defender a nuestra tierra. Dije que se nos había hecho corta esta campaña y a otros se les estaba haciendo larga. Los ciudadanos de Castilla y León así lo han demostrado. Muchas gracias a todos y enhorabuena por el éxito que hemos conseguido en Salamanca y en Castilla y León. Muchísimas gracias. Os dejo con el presidente del Partido Popular. Gracias. Partido Popular de Salamanca. Gracias. Bueno, pues escuchábamos las palabras de Alfonso Fernández Mañueco, que inauguraba su discurso de manera triunfal, una manera que recuerda mucho a la forma en la que compareció María Guardiola tras las elecciones de Extremadura y Jorge Azcón también después de las de Aragón. La verdad que claro y meridiano, sobre todo en 2 puntos, que va a comenzar el diálogo con las fuerzas políticas, pero con una no, porque lógicamente dicen no vamos a pactar con el Partido Socialista de Castilla y León, con el sanchismo. Es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad, así que la matemática solo le permite el poder tener a Vox como aliado. A la sede Escuchamos a Benito Serrano. del partido que ha ganado las elecciones en Castilla y León, que es el Partido Popular, ¿no? Como ya acabamos de oír al presidente del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, los ciudadanos nos han encomendado, nos han dado la victoria, nos han encomendado formar gobierno. Hay una mayoría de derechas muy significativa, estamos hablando de los 33 del Partido Popular, no los 14 de Vox, con los cuales se puede conformar una mayoría. Y yo lo primero que quería decir es eso, que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León. Y eso se lo tenemos que agradecer a todos los votantes que nos han dado la confianza, y es una responsabilidad enorme el seguir trabajando como lo hemos hecho siempre, con respeto por nuestros vecinos, con trabajo, con humildad y por el bien de esta tierra. Eso creo que es lo fundamental de esta noche, ¿no? Luego, en términos locales. Bueno, en términos locales, el Partido Popular es la segunda fuerza en la provincia. El efecto Carlos Martínez creo que se ha notado, ser el candidato a las Cortes de Castilla y León por el Partido Socialista, ser de Soria, creo que eso ha tenido también mucho significado. Se ha visto en la capital, se ha visto también en pueblos de la provincia, pero si echamos cuentas, al final son 1000 y pico votos, 1400, bueno, todavía no está el cómputo total, pero estamos hablando de ese número de votos, con lo cual el Partido Popular tiene también un incremento significativo en tantos por ciento, estamos hablando de un 4,5%, un 5%, fluctúa, luego ya lo veremos también cuando esté el escrutinio finalizado, pero, insisto, mucho apoyo también por parte de los vecinos al Partido Popular en la provincia de Soria. En cuanto también otras formaciones, como Soria ya, pues es muy significativo también lo que disminuye, es un batacazo tremendo lo que se han pegado, y esos son los votos que básicamente habrá que ver luego más en detalle, pero básicamente pensamos que es ese trasvase que se ha producido, ¿no? Votos que se deja Soria ya por el camino, también
bueno, pues la pida toda la izquierda, porque ha logrado sumar todos los votos de... lo hemos visto en muchas mesas electorales, donde Podemos, Izquierda Unida, pues prácticamente no han tenido representación, y todos esos votos los ha absorbido el Partido Socialista, pero aún así, insisto, no le ha servido más que para sacar pues esos de un 13% que tienen ellos aproximadamente de votos al 5% que tienen lo que os he dicho, ¿no? Unos 1.400 votos. Por lo tanto, el Partido Popular resiste muy bien, el Partido Popular ha tenido unos buenos resultados, nos hubiese gustado, lógicamente, si alguien luego me lo pregunta, pues sí, nos hubiese gustado llegar al segundo procurador, que lo hemos estado también durante tiempo pues acariciándolo, y bueno, pues al final nosotros vamos a seguir con el compromiso por esta tierra, vamos a seguir peleando, vamos a seguir demostrando que el proyecto del Partido Popular es el proyecto que necesita Soria. Felicitar al Partido Popular a nivel regional, felicitar a Alfonso Fernández Mañueco por la gran victoria que ha conseguido. Va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León, sí que es verdad que con apoyos, y bueno, pues seguiremos gobernando la Junta de Castilla y León como ya lo hemos hecho durante los últimos 39 años, ¿no? Así que bueno, pues por mi parte nada más, os dejo con la candidata, con Rocío. Muy bien, gracias. Nada, muchas gracias. Pues yo en primer lugar quiero comenzar agradeciendo todo el trabajo de la dirección del Partido Provincial en Soria y todo el equipo de campaña que ha estado haciendo durante estos años y hoy estos días un intenso trabajo de recorrida de los pueblos y de apoyo. Por tanto, quiero agradecer a todos, a los apoderados, a los interventores y a todo el equipo. Bueno, pues escuchábamos a Rocío Lucas y a Benito Serrano, son las prácticamente 11 de la noche. Escuchamos también a Carlos Martínez desde la sede hoy del Partido Socialista en ese Hotel San Francisco. Buenas. Bueno, que venga, va. Al lío que hay partido de vuelta. Mira, hay una palabra que me dice mi Sandra, ¿no? La que marca la guía, la que... y miente igual que Mañueco. Hay una historia, ¿no? que siempre, ¿no? Que solo me gusta mentir si es necesario y creo que hay muy pocas veces que sea necesario. Y hoy tampoco, no estoy contento. Hemos tenido unos buenos resultados. Tengo que agradecer. Tenemos que agradecer a tantísima gente, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Lo que nos hemos implicado, lo que llevamos trabajando durante tantísimo tiempo, durante todos estos días, durante todas estas semanas, durante todos estos meses, para intentar que Castilla y León le diéramos un vuelco. Y ese vuelco, ese proyecto de transformación es verdad que ha tenido un resultado importante, muy, muy importante. Y por eso lo primero que tengo que hacer es agradeceros a todos los que habéis estado ahí, a toda la gente, en cada una de las 9 provincias, que ha trasladado un depósito de confianza, un préstamo de confianza en el Partido Socialista de Castilla y León, en este proyecto colectivo que estamos armando. En este proyecto colectivo que sin duda alguna va a ser el presente y el futuro de esta comunidad autónoma. No tardaremos más, tardaremos menos,
pero la realidad, ¿no?, es la carga de la razón, es de tal potencia, con tal rotundidad, que hoy estamos aquí muchos, ¿no?, de los que hemos apostado por ese cambio. Nos hemos quedado a poco, es verdad, pero no hemos llegado al final. Yo hoy quiero deciros, ¿no?, desde el absoluto agradecimiento de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, de este cabreo interno. Ya os dije, no me gusta perder ni al futbolín, y nos lo han marcado desde la defensa. Pero, ¿no?, hay que reconocer, ¿no?, y hay que felicitar, ¿no?, a Mañueco por tener pues el sofá. Bueno, reflexionemos también con eso. Pero es verdad, ¿no?, y hay que reconocerle y agradecerle. No he tenido tiempo para llamarle por teléfono, pero lo haré, ¿no? De bien nacidos es ser agradecidos y nosotros lo somos. Y vamos a felicitar y a reconocer la victoria de Mañueco. Pero también he tenido la oportunidad de escucharle minutos antes de salir a esta comparecencia con los medios de comunicación y volver a escucharle lo mismo de siempre. Que volvamos a volver a lo mismo, a volver a la estabilidad, a volver a recriminar como si tuviera una mayoría holgada, una mayoría suficiente para poder tener un gobierno en esta comunidad autónoma. Y es verdad que hemos estado justitos, pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco. Y ese mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco precisamente por la falta de reconocimiento y la solvencia que hoy por hoy tiene un gobierno o un presunto gobierno que con una asigua ventaja pretende volver a gobernar esta comunidad en los próximos 4 años. Se lo hemos puesto muy fácil. Hoy no pueden venir a pedirnos cuentas. Nosotros hemos puesto todo para poder plantearles ese cortafuegos. Nosotros hemos dicho que esta tierra no estaba en venta. Nosotros hemos dicho durante muchísimo tiempo que aquí estaba el Partido Socialista para configurarnos en una alternativa sólida de gobierno, de cambio, de transformación, de modernización, para levantarnos de una vez por todas. Ellos desde las nueces les ha consolidado eso de quedarse quietos, el inmovilismo. Este quietismo que nos perpetúa en esta comunidad autónoma como algo irrelevante dentro del ámbito nacional, el ámbito europeo, el ámbito nacional e internacional. Y lo que estamos planteando hoy por hoy es decir, ¿y ahora qué? Yo la pregunta que me hago con este resultado electoral es el ahora qué. Estoy contento, el Partido Socialista hemos subido 2, nos daban por amortizados, no estábamos tanto. No lo estábamos. ¿Y sabéis por qué no lo estábamos? Porque no solamente somos un partido histórico de valores, de convicción, de principios, sino porque tenemos un proyecto para esta comunidad. Porque hemos sabido permear el territorio. Hemos sabido entender la problemática de la ciudadanía. Hemos sabido entender que lo que le duele a León le duele a Soria, lo que le duele a Soria le duele a Segovia, lo de Segovia le duele a Ávila, a Burgos, a Valladolid, a Palencia, a León, a Zamora, a Salamanca. Hemos sabido desarrollar un proyecto colectivo sin confrontación. Hoy he vuelto a escuchar al señor Mañueco diciendo con el Partido Socialista Neagua. No se ha enterado de nada, aunque haya ganado por poco las elecciones. No se ha enterado de nada. No se ha enterado de nada. Compañeras y compañeros, lo único que estamos planteando hoy es una prórroga más. Va a haber partido de vuelta. Hoy vos tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Hoy a vos le han vuelto a decir la ciudadanía, muy alto, muy claro, que si sigue siendo la muleta del Partido Popular, ese asidero permanente para que la derecha siga restaurada en el poder durante tantísimo tiempo como en Castilla y León, tiene sus días contados. Y por tanto, hoy tenemos que estar muy atentos a lo que pueda suceder en la negociación de estos días. Hoy les pido a los medios de comunicación, a la ciudadanía en su conjunto, que no pongamos el foco en el Partido Socialista,
que va a ejercer lo de siempre, la responsabilidad, atribuir su papel en la democracia. Desde la responsabilidad exigir una ley contra la violencia machista, una ley contra la despoblación, una ley por la ordenación del territorio, una ley para el desarrollo rural, medidas para paliar la crisis económica que viene derivada de la guerra originada precisamente por aquellos que siguen aplaudiéndose desde la derecha y la extrema derecha. Ahí nos van a encontrar. Pero quiero que pongamos el foco, definitivamente, en cómo va a ponerse en venta esta comunidad autónoma. ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde está dispuesto a pagar el señor Mañueco? ¿Hasta dónde está Feijóo dispuesto a ceder? ¿Ceder el derecho de las mujeres? ¿Ceder el derecho de los territorios rurales? ¿Ceder el derecho de los agricultores y ganaderos? ¿Ceder el derecho de nuestra gente que tiene que seguir saliendo de esta tierra para poder vendernos al mejor postor? Ahí es donde quiero veros. Ahí es donde tenemos que seguir apostando. Ahí vamos a estar. El Partido Socialista, el de siempre, el de los principios, el de los valores, el de las convicciones, el de la libertad, el de la igualdad, el de los derechos humanos, el de respeto a la legalidad internacional, el de no a la guerra y el de sí a la paz. El del Partido Socialista, que va a seguir defendiendo los valores de esta comunidad autónoma, los valores de los territorios, los valores de esos miles de personas que en Castilla y León han respaldado el proyecto político que significa el PSOE de Castilla y León. Vamos a ver cómo rueda estos días. Vamos a ver hasta qué punto Vox está dispuesto a ser esa muleta permanente. Vamos a ver cómo esa derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde que apoya al PP. Vamos a verle. Vamos a verle. Y os digo una última cosa. En esta primera baza no tenemos cartas. En la segunda, todas. Vamos a por ellos. Pues escuchamos las palabras de un contundente Carlos Martínez, que ha lanzado muchos mensajes a la ciudadanía y también a Alfonso Fernández Mañueco. Pues lo que teme Carlos Martínez es que no se pueda hacer una alianza entre Partido Popular y Vox, que se llega a una situación muy pareja a la que está viviéndose en Extremadura, y con esa situación ha dicho, entre otras frases, como podemos destacar, que hay partido de vuelta, que le han planteado un cortafuegos a Vox para el Partido Popular y se han negado, que nos vamos a ver dentro de poco, decía Carlos Martínez con respecto a esta tesitura, que atentos a la negociación de estos días y que esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda todas. Bueno, pues esas han sido las palabras de Carlos Martínez, que bueno, pues ha mejorado considerablemente los datos del Partido Socialista aquí en Soria. Vamos a hacer un poco repaso de lo que ha sucedido en estas elecciones a las Cortes de Castilla y León de este 15 de marzo. En primer lugar, en Soria ha liderado estos resultados el Partido Socialista con 2 procuradores y 14.066 votos por el momento, aunque eso puede aumentar con el voto exterior. A continuación, el Partido Popular, un procurador con 12.643 votos. Soria ya mantiene un procurador con 8.728 votos y Vox consigue un procurador con 6.972 votos. La verdad que la reflexión, bueno, ya lo saben, los datos son esos, el Partido Popular ha ganado, con ventaja muy corta, tendrá que pactar con Vox, veremos a ver si se llega o no a buen término y si no hay repetición electoral, como augura también el candidato socialista. Pierde votos y pierde también procuradores
Soria ya, gana Vox, gana el PP, gana el PSOE en cuanto a número de procuradores. En la provincia de Soria gana Vox ese procurador que tiene de más, que pasa de 13 a 14. Y sobre todo, siempre lo decimos, reflexiones a partir de ahora para todos los candidatos, para todos aquellos que están llamados a formar gobierno, que el trabajo que han hecho durante estos días de campaña, todo aquello que han prometido, aparte de cumplirlo lógicamente, que tengan ese pozo de reflexión también ellos mismos, con todas esas personas que han hablado, con los más jóvenes, con los más mayores, con personas incluso de 101 años, con todo aquello que les han ido transmitiendo. Ojalá se acuerden más de esos mensajes que les ha transmitido la ciudadanía que lo que suele pasar en los primeros plenos de constitución de las Cortes, que se constituye las Cortes y acto seguido lo que se piensa son en los sillones y en los sueldos. Ojalá el pozo sea más de lo que se vota hoy aquí, que es la gobernabilidad y el futuro de Castilla. Ahora en Castilla y León en lo que tenemos que pensar es en los presupuestos, en conseguir unos presupuestos que puedan movilizar todas esas partidas financieras destinadas a los diferentes proyectos que están pendientes o que están en marcha. Y vamos a repasar también cómo ha quedado el panorama autonómico en Castilla y León. El Partido Popular gana 2 procuradores hasta alcanzar los 33. En segundo lugar, muy de cerca, le sigue el Partido Socialista con 30 procuradores. Ha conseguido 2 respecto a las elecciones del año 2022. Vox logra 1, además ha sido el que ha logrado aquí en Soria, como decimos, Soria ha sido clave en estas elecciones autonómicas de Castilla y León. La UPL, la Unión del Pueblo Leonés, se mantiene con 3 procuradores. Por Ávila mantiene el procurador que tenía y Soria ya pierde 2 procuradores. Desaparecen también Podemos y Ciudadanos de este hemiciclo de las Cortes de Castilla y León. Pues sí, ese es el resultado y bueno, lo que hemos podido también ver en las sensaciones en las sedes y bueno, cómo se ha vivido de maneras distintas también aquí en Soria. En Soria, una de las ciudades que, como decimos, ha sido protagonista por precisamente tener a ese candidato socialista, a Carlos Martínez, y bueno, que veremos ahora a ver lo que sucede. Pues sí, habrá que estar pendientes a lo largo de estos días de las diferentes negociaciones. Lo ha marcado muy claro también el candidato del Partido Popular y el que está llamado a conformar gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, decía claramente que va a hablar con todos, salvo con el Partido Socialista, por lo cual, como decimos, la matemática es clara. Habrá que ver también si logran alcanzar acuerdo entre el Partido Popular y Vox y ver qué gobierno, si es que tenemos gobierno, si se llega a ese acuerdo, tenemos los próximos 4 años. Y cuando son las 11:15 de la noche vamos a poner un punto y final a este programa en directo aquí en Canal 9 Soria de hoy, agradeciéndoles como siempre que hayan estado con todos nosotros y pues hoy yo me despido. Cosa que también pues despedimos a Ana Esther, que bueno, pues deseamos también desde todo el equipo pues mucha suerte también en su próxima aventura. Y bueno, pues que bueno, como siempre también aquí va a tener su casa, así que Ana Esther, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, gracias por ser un compañero tan bueno aquí en Canal 9 Soria. Yo me despido por el momento, seguimos viéndonos en Castilla y León, vuelvo a casa, les agradezco toda la confianza depositada en todo este equipo de profesionales que conforma Canal 9 Soria y sobre todo les animo a que sigan sintonizando esta televisión, que es su televisión cercana. Siempre se lo decimos en los informativos, esta es su casa y lo creemos así de verdad. Continúen apostando por esta casa, por este medio de comunicación local, por este medio que es el sueño de una familia que ha puesto todos sus esfuerzos, todo su capital en conseguir cumplir un objetivo, que es comunicar y acercarles a sus hogares todo lo que sucede en Soria, que no siempre es fácil y lo saben todos ustedes. Nosotros seguiremos trabajando aquí para continuar acercándoles los temas que más les interesan y recuerden que los medios de comunicación locales, los medios de comunicación provinciales con mucho menos medios son quizá los que más se aproximen a contarles la verdad, porque son los que más cerca están de todos ustedes. Así que gracias, Adrián, gracias a todo el equipo que conforma Canal 9 Soria, gracias a Héctor Izquierdo y a su familia por apostar por mí y nos seguiremos viendo, porque Castilla y León, como hemos visto, es una comunidad autónoma muy grande, pero en la que siempre terminamos por encontrarnos. Muchas gracias, Ana Esther, y como no, gracias a toda la audiencia en esta noche electoral por haber confiado también en Canal 9 Soria.
resultados que tienen ahí y que nosotros también analizaremos en la jornada de mañana en los siguientes informativos.